sea contigo, Jerusalén. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, Shalom, sea la paz. A sus amigos restaurará, Shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará, en Jerusalén sea la paz. Vamos juntos a preparar la venida de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, Shalom, sea la paz. A sus amigos restaurará, Shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará, en Jerusalén sea la paz. Con gozo. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, Shalom, sea la paz. A sus amigos restaurará, Shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará, en Jerusalén sea la paz. A sus amigos restaurará, Shalom, sea la paz. Sus transgresiones olvidará, en Jerusalén sea la paz. En Jerusalén sea la paz. En Jerusalén sea la paz. Shalom. Shalom, hermanos. Quizás muchos de ustedes no me reconocerán. Y la verdad es que hoy estoy bastante elegante, porque acabo de llegar de la administración con la iglesia de Jerusalén. Actualmente estábamos en un servicio muy especial, compartiendo con nuestros queridos hermanos. Y vengo porque me han pedido que dé un testimonio acerca de lo que ha sido mi vida y cómo Jesús de Nazaret me ha impactado. Soy un apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesús de Nazaret. No les voy a decir mi nombre. Entiendo que a medida que vaya contándoles la historia, ustedes podrán descubrir quién soy. Todo sucedió hace aproximadamente 20 años, cuando el Jesús resucitado cambió mi vida. Tuve un encuentro con el Jesús resucitado que transformó mi cosmovisión, que transformó mi vida, que transformó mi manera de ver las cosas. Entonces quiero preguntarles a cada uno: ¿tú has tenido un encuentro con el Jesús resucitado? Porque hace falta tener un encuentro con el Jesús resucitado para creer. Si no lo has tenido, espero que mi testimonio te ayude a encontrarte con el Jesús vivo. A medida que cuente mi vida, sabrán cómo tener ese encuentro con el Señor. Crecí en una familia de Galilea, una familia de pescadores, una familia promedio. Desde niño fui enseñado en la instrucción piadosa judía. Somos de una familia devota al Dios de Israel. Pero
en el ejercicio de nuestra profesión teníamos un lema y era: hasta que tú no tuvieras pruebas tangibles de algo, tú no creías en ello. Cuando salíamos a pescar, íbamos con la esperanza, con la convicción de que el mar estaba lleno de peces. Pero para nosotros, hasta que esos peces no estuvieran dentro de la barca, para nosotros no había nada. Sin pruebas no hay creencia. Y quien más lo enfatizaba, recuerdo yo, era mi hermano. Yo tengo un hermano mellizo, un hermano gemelo. Nos las llevamos muy bien, crecimos juntos, compartimos muchas cosas juntos, y él siempre me decía: hasta que no tengas el pescado en tu mano, no tienes nada. En fin, no nos iba mal en la pesca. Nuestras familias por generaciones vivieron de este arte. Incluso nuestra familia trabajó con la familia de Zebedeo, ustedes la recordarán, el padre de Jacobo y de Juan, y con Pedro y Andrés. Era un grupo familiar que se dedicaba a la pesca, de la cual vivíamos. No era fácil. La mayoría de veces el trabajo era nocturno. Además teníamos que pagar altos impuestos. En algunos momentos teníamos temporadas malas en las que habían muy pocos peces. Pero siempre perseverábamos. Aún la vida social no era fácil, porque donde tú llegaras, tú olías a pescado y la gente sabía que eras pescador. Todo el tiempo olías a pescado y esto no era muy agradable en la vida social. Así pasaron los primeros 25 años de mi vida. Un día, cuando hacíamos nuestra jornada de pesca, nos dimos cuenta que los hijos de Zebedeo no estaban, ni Pedro y Andrés. Y pregunté: ¿dónde están ellos? Y me dijeron: están escuchando a un nuevo predicador. Un nuevo predicador que anda a los alrededores de Galilea, hablando acerca de Dios y haciendo grandes señales. Por un momento pensé: ¿un nuevo predicador? Así que, por curiosidad, decidí un día ir con ellos. Ahora, mi familia no estaba muy de acuerdo. Para mi familia era muy importante el sustento material y que yo estuviera ahí como parte de la mano de obra para sacar adelante la familia. Ellos no estuvieron de acuerdo que yo fuera con Pedro, con Andrés, con Juan y con Jacobo a escuchar a este nuevo predicador. Pero decidí ir. Y empecé poco a poco a escuchar sus enseñanzas. Empecé poco a poco a ver los grandes milagros que él hacía. Y llegó un momento cuando él predicó acerca de la necesidad de obreros. Y yo decidí dejar totalmente mi profesión para dedicarme a escucharlo, a seguirle. Desde entonces escuchaba todas sus enseñanzas. Recuerdo, por ejemplo, cuando él predicó acerca del costo de seguirle. Y él decía a todos que quien quisiera seguirle debía dejarlo todo, inclusive su familia, sus negocios, todo. Y eso a mí me tocó. Y yo pensaba: Dios, tú me estás hablando y diciendo que deje de manera total y definitiva mi trabajo y mi familia para seguirte. Y de verdad Dios me estaba hablando. Recuerdo muchos milagros, muchas sanidades, y eso tocó mi corazón. Porque en ellos Jesús mostraba misericordia por cada necesitado. Hubo un milagro que me llamó profundamente la atención. Un día Jesús nos invitó a cruzar el mar de Galilea en una barca. Y en medio de la noche se desató una gran tormenta. Y nosotros estábamos atemorizados. Tengo más de 20 años de experiencia como pescador y nunca había visto una tormenta como tal. Y esa noche nosotros clamamos a Jesús: Señor, no dejes que perezcamos. ¿Por qué duermes tranquilamente si nos vamos a ahogar? Y ese día
Jesús se levanta y con todo poder y autoridad y convicción detuvo la tormenta. Nosotros quedamos pasmados ante semejante muestra de poder y decíamos, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este el cual escucha la naturaleza y le obedece? Hubo muchas otras cosas que Jesús hizo y que tocaron mi fe y que me ayudaron a creer y a confiar en Él. Sin embargo, yo seguía empecinado en que para creer yo debía tener pruebas tangibles. Y esos milagros eran pruebas tangibles para mí. Yo estaba satisfecho, veía los milagros, veía las sanidades, veía cada hecho de Jesús, veía su vida, sus obras. Yo tenía pruebas para creer. Un día Jesús predicó sobre la necesidad que había de recoger una cosecha. Y dijo, oremos al Padre para que envíe obreros a su mies. Y yo me preguntaba, ¿cuál cosecha? Nosotros no somos agricultores. ¿Cuál cosecha es la que hay que recoger? Yo no veo los campos que hayamos sembrado y estén listos. Yo no era agricultor, mis compañeros no estaban dedicados a la agricultura. Pero Él nos llamó para recoger una cosecha. La verdad, yo no entendí mucho, pero me llamó la atención. Y Él precisamente escogió dentro de todos los que escuchamos, nos escogió a 12. Y me llamó a mí por mi propio nombre. Tú, ven, ven. Yo me preguntaba, ¿quién soy yo para que Jesús me haya escogido? ¿Quién soy yo para que Jesús se haya fijado en mí? ¿Quién soy yo para que Jesús me haya escogido para servirle? Yo no podía creerlo. Nos llamó sus apóstoles. De ahí en adelante lo representaríamos. Seríamos sus representantes. Nosotros iríamos en nombre de aquel que sería la libertad de nuestro pueblo, la libertad de entre los romanos. Seríamos parte de su gran proyecto. Sí, yo estaba feliz. Pero además de eso, nos dio autoridad sobre los demonios. Y nos dio el poder para sanar toda enfermedad. Esto me emocionaba. Autoridad y poder. Por fin yo iba a ser alguien. Por fin yo iba a representar a alguien, no ser un simple pescador. Bueno, al principio no entendí plenamente a qué nos estaba llamando Jesús. Y no solo yo, ninguno de los que estábamos allí. Y realmente siendo parte de los apóstoles, no fui el más destacado. Pedro era el líder. Juan y Jacobo se destacaban por ser muy creyentes. Yo dudaba un poco, no entendía muchas cosas. Y conmigo el resto dudaban. Ahora me hice unos buenos amigos dentro de los 12. Por ejemplo, Felipe. Nos hicimos buenos amigos. Por ejemplo, Mateo, precisamente a quien mi padre tenía que ir a pagarle los impuestos por la pesca, y nos hicimos amigos, increíble. Lo que hace Jesús y su reino. Tanto Felipe como Mateo me acogieron muy bien. Y todo iba bastante bien. Todo iba a pedir de boca en nuestro ministerio, hasta que Jesús comenzó a hablar que tenía que morir. Esto no tenía sentido. Jesús, nuestro libertador, nuestro sanador, tú tienes que morir si este proyecto apenas está comenzando. Si necesitamos verte sentado en el trono de Israel para que liberes a este pueblo, ¿cómo va a ser que tú tengas que morir? Yo no podía entenderlo, nadie podía entenderlo. Y cada vez lo mencionaba más frecuentemente. Y además decía, tengo que ir a Jerusalén y allí padecer
¿dónde quedaban nuestros sueños? Nuestros sueños de libertad, nuestros sueños de conquista, ¿dónde quedaban? Señor, si tú tienes que morir, ¿dónde quedan nuestros sueños? Recuerdo cuando Jesús resucitó a Lázaro. Y en ese momento mencionó que debía ir a Jerusalén y que su vida corría peligro. Entonces yo levanté la mano y dije, yo estoy dispuesto a acompañarte, Señor, y a morir contigo. Fui muy valiente en ese momento, pero no entendía. No entendía muy bien. Así que la noticia de su muerte aumentaban mis dudas. Y las dudas se empezaron a apoderar de mí. Estaba cada vez dudando más. Si Jesús va a morir, entonces ¿dónde queda su reino futuro? ¿Dónde queda nuestra liberación? ¿Dónde queda nuestro futuro? Cuando llegamos a Jerusalén y fue recibido de semejante manera como todo un rey, nuevamente surgió la esperanza. Este es el rey que esperamos. Él va a tomar el poder y nos va a ayudar. Nuevamente renació la esperanza en nosotros. Es el rey que nos liberaría del Imperio Romano. Y toda nuestra situación cambiaría. Seríamos libres de la opresión del imperio. Unos días más adelante, tomamos la cena pascual. Cada año la celebrábamos. Pero esta tenía un toque especial, porque Jesús había dicho que su muerte se acercaba. En medio de la cena habían temores, dudas, no solo a mí, sino en todos. Entonces yo le pregunté al Señor, Señor, ¿a dónde vas? Tú te estás despidiendo de nosotros, ¿a dónde vas, Señor? ¿Y cuál es el camino, Señor? Muéstranos el camino. Su respuesta fue, guarden la calma. Y nos explicó que Él iba al Padre. Pero yo no entendí. ¿Qué tenía que ver esto con nuestro proyecto de liberación? Si Él se iba al Padre, ¿quién iba a continuar con el proyecto de liberación? ¿Quién iba a continuar con el ministerio aquí en la tierra? En menos de una semana, después de haber llegado a Jerusalén, ya habían arrestado a Jesús. Esto fue un golpe duro para nuestras expectativas, un golpe terrible a nuestros sueños, a nuestras esperanzas. Y la verdad es que todos huimos, nos fuimos, nos alejamos, atemorizados, aterrados de lo que podía suceder con nosotros. Todos lo dejamos. Quedó solo. ¿Qué podíamos hacer? Dime tú, ¿qué podíamos hacer si nuestro líder, nuestro libertador, había sido arrestado? Y más adelante muerto, bajo una gran tortura. Todo se derrumbó. Todos nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestra ilusión de ver a un pueblo liberado se vino al piso. Nuestro líder había sido muerto por el enemigo, por el imperio opresor. Había sido muerto de la peor manera, humillado. ¿Cómo crees tú que nos sentimos nosotros? Toda nuestra esperanza se esfumó. Nuestra fe se desmoronó. Porque en ese momento nunca entendimos que su muerte era parte del propósito que Él se había trazado. El primer día de la semana, ya el domingo, 2 mujeres de entre los discípulos nos contaron, muy temprano fueron a despertarnos y a contarnos, diciendo, hemos visto al Maestro.
Para nosotros esto no tenía sentido. Entonces dijimos, no puede ser, no lo creemos. Pero más adelante, durante las horas del día, otros 2 discípulos vinieron a nosotros, los apóstoles, diciendo, ha resucitado, y tampoco lo creímos. Para nosotros era algo imposible. Seguíamos sin creer. Pasaron los días, había dudas, había confusión, había tristeza en nosotros. Y un día, estando los apóstoles reunidos en Jerusalén, Jesús se aparece. Y ese día reconozco que yo no estaba con ellos. Me había ido a solucionar algunos asuntos personales. Estaba desmotivado. Quería estar solo. Y Jesús se les apareció y les dijo, mírenme, soy yo. Y los discípulos le reconocieron. Cuando me reencontré con ellos me dijeron, hemos visto al Maestro, todos lo vimos. Y mi respuesta fue, hasta no ver las heridas de sus manos, hasta no poner mi mano en el costado, yo no voy a creer. Toda mi vida he tenido un lema. Hasta no ver, no creer. Si no toco, si no palpo, no creo. Las pruebas me dan la creencia. ¿Entienden? Ese fue el lema todo el tiempo en mi familia. Muy racionalistas. Y durante el tiempo que caminé con Jesús siempre vi pruebas para creer. Vi sus milagros. Entonces podía creer. Vi sus sanidades. Vi su predicación, sus obras. Tenía por qué creer, pero ahora no tenía pruebas. Durante los siguientes días, toda una semana, ellos me insistieron, tienes que creer, lo hemos visto. Pero yo no creía. Me sostuve hasta no ver, no creer. Justo una semana después. Mientras estábamos enfrascados en una discusión en la cual yo era el único que no creía, de pronto apareció Jesús. Y después de aparecer me miró fijamente y me dijo, ven, toca mis heridas, no seas incrédulo. De pronto un frío intenso comenzó a recorrer todo mi cuerpo. Ahí estaba la estampa de mi Jesús, vivo, hablándome. Y hubo dentro de mí una mezcla de sentimientos de asombro, susto, pero al mismo tiempo alegría por ver a mi Señor resucitado. Comencé a caminar hacia Él y 1000 cosas pasaban por mi mente. Vergüenza con Jesús por no creerle. Reproche a mí mismo por ser incrédulo, racionalista, por pedir pruebas antes de creer. Decepción de mis propios conceptos, de confiar en solo lo tangible. Vergüenza con mis compañeros porque no les creí. Llegaron a mi mente también las enseñanzas del Señor, en donde muchas veces nos insistió que Él tenía que morir y que iba a resucitar. ¿Cómo podía yo ser tan incrédulo? Al estar frente a Él no tuve necesidad de tocarle. Me postré a sus pies y en ese momento declaré mi más grande expresión de fe. Tú eres mi Señor y mi Dios. Tú eres mi Señor y mi Dios. Allí cambió toda mi vida. Allí cambió toda mi cosmovisión. Allí comencé a ver a Jesús con otros ojos. Aunque seguía avergonzado porque me dijo, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que sin ver han creído. Unos días después estábamos pescando, algunos de nosotros, y el Señor nos ayudó. No habíamos pescado nada durante toda la noche.
Y el Señor dijo, no, no tienen nada. No, Señor, lancen la red al otro lado. Y la lanzamos, y la cantidad de peces que habían de una manera milagrosa. Entonces el Señor nos llamó y en la playa nos preparó un desayuno. Qué tierno momento. Allí recuerdo yo, Pedro fue restituido y los demás restablecidos. El Señor nos daba una nueva oportunidad. No importa, Pedro, si me has negado, no importas tú, me decía a mí, si no has creído aún sin ver. Ese momento fue maravilloso. A partir de allí, el ministerio cobró un nuevo sentido para mí. El Señor, antes de subir al cielo, nos comisionó para llevar el evangelio a toda criatura. Se hizo realidad la promesa del Espíritu Santo aquel día de Pentecostés. Así que con la convicción firme de la resurrección y con el poder del Espíritu Santo, sentíamos que podíamos conquistar el mundo con el evangelio. Fue un comenzar de nuevo. Actualmente, como apóstol, participo del ministerio del liderazgo de la Iglesia de Jerusalén. No ha sido fácil. Hemos sido perseguidos y arrestados varias veces. Inclusive fue necesario que hiciéramos un concilio para contrarrestar algunos pensamientos que intentaban bloquear el evangelio a los gentiles. Allí tomamos decisiones clave para la extensión del evangelio a los gentiles. Enviamos equipos misioneros y el evangelio comenzó a diseminarse por toda la tierra. Sí, ahora soy un verdadero creyente y entiendo el evangelio de Cristo, pero no fue siempre así. Mi vida cambió cuando tuve un encuentro con el Cristo resucitado, porque hace falta tener un encuentro con el Cristo resucitado para creer. Pregunta, mi querido hermano, amigo, ¿tú has tenido un encuentro con el Jesús resucitado? ¿Lo has tenido? ¿Te has encontrado frente a frente, cara a cara con Él? Para comprobarlo puedes pensar y responder estas preguntas. ¿Quién es Jesús para ti? Porque inicialmente para mí Jesús era quien iba a mejorar mis condiciones. Él era mi libertador político, económico, social. Es decir, yo lo buscaba por un interés. Señor, ¿qué tú puedes darme? ¿Cómo puedes mejorar tú mi vida? ¿Cómo puedes mejorar mis condiciones? La de mi familia, la de mi país. Por eso seguía yo a Jesús. ¿Tú sigues a Jesús por algún interés? ¿Tú sigues a Jesús para que te bendiga económicamente? ¿Tú sigues a Jesús para tener salud? ¿Para tener estabilidad emocional, espiritual? ¿Sigues a Jesús por un interés particular? ¿O acaso también eres de los que pide pruebas para creer? Como yo era antes, hasta hace 20 años. ¿Eres de los que solo cree que Dios es proveedor cuando te llega el dinero, pero antes no crees? ¿Eres de los que cree que Dios puede sanar solo cuando tienes salud, pero no cuando tienes enfermedad? ¿Necesitas pruebas para creer? ¿O aún sin ver puedes creer en Él? Para creer en Dios, en Jesús, en su evangelio. ¿Somos acaso nosotros de aquellos que condiciona la credulidad en Dios y en su palabra? La verdad es que todos en algún momento ponemos condiciones para nuestra fe. Yo creo, sí, pero si no, no creo. Cuando yo tuve este encuentro, confesé a Jesús como Señor y Dios. En otras palabras, declaré que Él era Dios, el Creador, el Todopoderoso, pero también que yo estaba dispuesto a someterme y de quien no espero de manera condicional algún beneficio, sino que solo por Él ser Dios yo me someto.
no por lo que pueda darme, no por los beneficios, no por las pruebas, solo porque Él es Dios, Él es Dios. ¿Has tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado? Yo soy el apóstol Tomás y este es mi testimonio. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes para la gloria de Dios. Amén, amén y amén. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo del Señor en tinieblas. La guerra venció, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre.